Ministra, le saludamos Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buen día. Hola Antonio, Rubén, qué gusto verlos y ahora en la pantalla los dos juntos al mismo tiempo, mucho mejor todavía. Claro que sí, gracias. Para, ya saben, para hablar con ustedes de estos temas de coyuntura, de lo que es el tema del dengue que está llamando la atención, que es un tema bastante importante que ustedes también nos ayuden a que la población nos siguen las recomendaciones en las guías para prevenir, para detener, para disminuir la circulación del dengue. Viceministra, ¿qué tal si comenzamos por los datos, que es algo que siempre nos ha estado llamando la atención? ¿Qué podemos decir hasta anoche? Más o menos cuáles son las cifras que tenemos por regiones, si tenemos personas fallecidas, creo que ya son más de 25. Bueno, actualícenos, viceministra. Nosotros tenemos un total de 7.375 casos a nivel nacional. La mayoría están concentrados en el departamento de Santa Cruz, con 5.645 casos en Santa Cruz, 846 casos en el departamento del Beni. Tarija ha presentado 419 casos, La Paz 187, Chuquisaca 144, Pando 70 y finalmente Cochabamba ha presentado 74 casos. Viceministra, si comparamos estos casos con los años anteriores, ¿qué podríamos decir? ¿Son los más altos de los últimos años? ¿Hay algún otro registro parecido? ¿Qué dicen los datos? Nosotros tenemos que hablar eso en términos de incidencia, que es justamente esto, que nos va mostrando cómo se ha ido comportando el dengue por año. Nosotros podemos ver estos, el 2020, por ejemplo, hemos tenido la mayor incidencia con 22.8 de incidencia. Este año 2023 estamos con 8.5 de incidencia. El 2009 ha sido otro momento también complicado, hemos tenido una incidencia de 21.9. Entonces, estas incidencias en estos 2 años han sido los años más altos de circulación y de impacto también del dengue a comparación de lo que tenemos este 2023. Entonces, actualmente el 2023, como te decía, tenemos una tasa de incidencia a nivel nacional de 7.9. Estos datos son importantes que se conozcan, pero sobre todo, Rubén, Antonio, que la población entienda que si bien hemos llevado, por ejemplo, acciones en el caso de Santa Cruz, ya vamos con dos mingas que nosotros estamos impulsando y estamos presentes y acompañando con todos los equipos. Lo hemos hecho también en el Beni, hemos estado en Magdalena, hemos estado en Beni, Trinidad, Ribera Alta, Guayara Merín, hemos estado en otros lugares y seguimos recogiendo inservibles, eso es lo que nos llama la atención. Seguimos recogiendo inservibles, lo que significa que la población no está acompañando las acciones. Es necesario que, si bien ha pasado la minga, evitemos tener este tipo de inservibles en los patios, en las calles, en nuestros barrios, para evitar que el mosquito se siga reproduciendo. Ahora, Ahora, dale, Rubén, dale. sí, las autoridades se han justificado en Santa Cruz señalando que la incidencia de estos casos es por culpa del gobierno. Ya usted antes nos había dicho de que no hubo coordinación desde el CEDES con el gobierno, ni siquiera atendieron los requerimientos respecto de un plan de contención y un plan de mitigación en adelante contra esta enfermedad desde noviembre, justo coincidiendo con las movilizaciones por el censo en Santa Cruz. Adelante, viceministra. Y es justamente como ha ocurrido. Mira, yo te voy a mostrar las notas, voy a tratar de que se las pueda ver de la mejor forma. Aquí yo tengo una nota que nosotros hemos dirigido al director del CEDES en ese momento, el doctor Virués, donde le estamos solicitando que emita la alerta epidemiológica, porque la emisión de esta alerta epidemiológica nos ayudaba a nosotros a coordinar acciones y también preparaban el sistema de salud, preparaban todo el tema de la prevención. Es del 13 de Luego diciembre esa también nota. hemos cortado esta otra notita de acá, que es justamente el de trabajaremos por favor en municipios priorizados que siempre presentan la circulación del mosquito. En enero de este año ya les hemos empezado a exigir la información, mira que hasta la fecha no llega. Es información de los casos confirmados, de la sospecha de decesos, canales endémicos por municipio, para ir avanzando también su información. Hasta la fecha no tengo respuesta a ninguna de las notas. Ahora, cierto, ¿qué acciones en adelante se vienen? El número de contagios debe ser superior incluso a los años anteriores. ¿Cómo han evaluado esta situación, viceministra? Justamente lo que les estábamos mostrando en esta tabla de incidencia,
¿Cuáles han sido los años más complicados? Han sido el 2009 y ha sido el 2020, 20. que ha tenido un incremento justamente en todo lo que ha sido la tasa de incidencia. Después empezamos con COVID-19, hay una disminución, hay un silencio epidemiológico durante un tiempo, baja abismalmente el número de casos. Finalmente el 2023, después de esta coyuntura, de este impacto de lo que ha sido la COVID-19, la población se ha relajado demasiado, lo que ha permitido que haya un incremento también en el número en el número de casos, en el número de la circulación también del mosquito. Bueno, estos elementos son importantes también a ser considerados. Viceministra, estamos casi igual que el año pasado, por lo que alcanzo a ver en el cuadro. No, el año pasado, el 2022, teníamos una tasa de incidencia de 6.8. El 2021 hemos tenido una tasa de incidencia de 3.8. Significa que el 2021, por el tema de la COVID, el tema este va en descenso. Nuestra incidencia del 2022 está referida justamente al periodo endémico que empieza más o menos en diciembre, que empezó a haber casos y que luego ha ido incrementando justamente en los meses de enero y febrero. Ahora, viceministra, en Santa Cruz, los reportes que tenemos de nuestros colegas es que hay problemas en los hospitales. Hay problemas en los hospitales y otro dato que nos llama mucho la atención, hay problemas con los jóvenes, incluso con los niños, algunos han fallecido por este mal. ¿Cómo podemos explicar esto, viceministra? En el tema de los fallecidos, había algún medio de comunicación que me decía, los que se están muriendo son los más pequeños. No es cierto. Nosotros tenemos fallecidos, no te puedo mostrar la lista porque tengo nombres acá, pero tengo de diferentes edades, 38, 69, 52, 38, 91, 25, 69 años, personas mayores que han fallecido, pero también es cierto, hemos visto también menores que han empezado a fallecer. ¿Cómo podemos explicar esto? Hay diferentes elementos para la explicación. Primero, es que tienes una epidemia y evidentemente no han habido acciones preventivas oportunas, lo que ha elevado que hay una mayor cantidad de casos, mayor demanda y obviamente más miedo de lo que va ocurriendo. Segundo, es que has tenido casos bastante complicados, se han empezado a poner graves, no solamente por la enfermedad en sí, sino porque la gente ha empezado a automedicarse. Y estas personas que han empezado a automedicarse pensando que podría ser COVID-19 o que era una gripe estacional, han llegado al hospital con condiciones más complicadas. Hay que recordarle a la población que hay una prohibición expresa de que se consuma principalmente aspirina e ibuprofeno en el caso de ser pacientes con dengue, entonces que estos medicamentos tienden a exacerbar el cuadro, por eso es necesario ir, diagnosticarse y recién recibir atención. El otro elemento, mira que yo hace un momento estaba hablando justamente con el viceministro Terrazas sobre la situación de Santa Cruz. Es que hay personas que tienen, por ejemplo, una gastroenteritis y ellos dicen, no, es dengue, me tienen que hospitalizar en este momento. Entonces, obviamente nos llevan a la saturación. Otro elemento también que hay que considerar es que no todos los casos que son dengue merecen una hospitalización, sino que la mayoría en sí de los casos de dengue tienen que permanecer en reposo en casa con muy buena hidratación y cuando la sintomatología no cesa, acuden al sistema de salud nuevamente. Pero esto no significa que se alejen del sistema, sino que hay casos que tienen que estar recurrentemente asistiendo a sus controles para ver cómo va evolucionando el cuadro del dengue. Estos elementos son importantes que se comprendan. No hay un sistema de salud en el mundo que te pueda aguantar, pues si no hay un elemento que es fundamental, que es la prevención. Creo que es algo que hemos aprendido de la COVID-19, pero lamentablemente lo hemos olvidado en el caso del dengue como población, porque seguimos guardando llantas, baldecito, tachito, latita, botellita, otro vasito en nuestros patios y esto está permitiendo lamentablemente en estos lugares endémicos, que es una enfermedad conocida, con patrón estacional conocido, que sigue incrementando la frecuencia y la circulación del mosquito justamente porque no hay esa limpieza que se necesita. Viceministra, ¿qué podríamos decir? En Santa Cruz hay cierto una infraestructura más grande, en fin, todo, pero hay poblaciones como Caranavi, por ejemplo, acá en el norte de La Paz, donde los casos también están subiendo. ¿Cuál es la infraestructura que tenemos ahí? ¿Cómo se puede trabajar? ¿Cómo se está trabajando en poblaciones más pequeñas donde también el dengue está atacando? Es bueno siempre hablarlo por municipio. Mira,
En realidad, los municipios que yo tengo más complicados en este caso son Santa Cruz de la Sierra, que es el que más casos tiene. Ujú, El municipio de la ciudad de Montero, que ha tenido 417 casos, La Guardia, El Torno y Apacaní, por ujú, ejemplo. ujú. En el caso del Beni tenemos Riberalta, San Borja, Guayará, Trini. En el caso de Tarija tengo Yacuiba y Bermejo, que son los municipios que han presentado más, que están realmente en un brote epidémico. Significa que el resto de los municipios todavía pueden manejar sus casos. Y como te reitero, si yo estuve con dengue el 2019, 18, 19, creo que me infecté con dengue también en una actividad y nadie me ha hospitalizado, nadie me ha dado baja, es más, me han tenido que atender acá en La Paz, y lo único que han hecho es darme un suero y me han dado calmantes, y me han mandado posteriormente a mi casa. Significa que el manejo principalmente tiende a ser ambulatorio. Ujú, Hay casos ujú, que se complican, así es. La ujú. recomendación tiene que ser desde ustedes, desde nosotros, desde el municipio, desde la gobernación, es que la población no debe por ninguna razón automedicarse. Eso lo complica todo, viceministra. Y ahora eh, se hizo la minga, la gran minga el domingo pasado en Santa Cruz. Se había anunciado que iban a haber nuevas y en otras regiones también. ¿Se está avanzando en este programa, viceministra? Claro que sí, nosotros desde el viceministerio que yo dirijo estamos, de hecho, trabajando al mismo tiempo que en Santa Cruz nos ha tocado trabajar justamente todo lo que ha sido el Beni. Hemos entrado a Trinidad, Riberalta, Guayaramerín, Reyes, San Borja y Magdalena. En Magdalena, por ejemplo, es un municipio que no está considerado como de circulación endémica. Sin embargo, hemos encontrado algunos casos de dengue, lo que nos ha movido a todos a nuevamente tomar acciones inmediatamente antes de que haya un incremento. Hay departamentos y municipios con los que ha sido más fácil coordinar. Pando, por ejemplo, ha sido, realmente le ha puesto mucho esmero también a la coordinación. Hay Tarija, nos toca ya la siguiente semana. Este fin de semana está yendo un equipo a hacer las coordinaciones en el lugar. Estamos mandando a nuestro director de epidemiología. También va a ir un equipo de redes, van a estarse reuniendo allá ya también con la gobernación, en realidad con el Servicio Departamental de Salud, con los municipios, para que vayan alineándose también al plan nacional y de esa manera poder avanzar de manera conjunta. Viceministra, si podríamos recordar, por favor, a la gente que nos sigue, cuáles son los principales síntomas del dengue y cuál es la diferencia con el dengue hemorrágico, que creo que es el más grave. Así es, hay una nueva clasificación entre el dengue leve y el dengue severo o el dengue grave. Le han cambiado la clasificación a lo que antes se conocía como el dengue hemorrágico. Hay sintomatología que está asociada y que es característica del dengue. Principalmente es el síntoma más común va a ser una fiebre que no cede, que puede estar acompañado con un dolor retrocular, que es un dolor muy fuerte que pasa aquí por detrás de los ojos, pero es muy, muy insistente. Dolor muscular, dolor articular, dolor de huesos, dolor de cabeza, que tengamos náuseas o vómitos a lo largo del día y que además haya la presencia, puede haber o no también la presencia de este sarpullido. En el caso del dengue grave, la sintomatología está asociada a un dolor o más sensibilidad en la región del estómago. Hay vómitos que se presentan al menos 3 veces en 24 horas. Hay sangrado por la nariz, también puede ser por las encías, también que se va presentando este sangrado. Hay una sensación de cansancio, inquietud, personas que se sienten irritables. Si las personas tienen este tipo de sintomatología, es necesario que acudan al servicio de salud. Insistamos en esto de la automedicación, viceministra, en vez de ayudar, esto complica, qué es lo que no hay que tomar, en fin, cómo podemos en casa también reaccionar contra esta enfermedad. Eh, sí, es muy importante que la población pueda evitar automedicarse para evitar que todas las acciones, además que nosotros hemos tomado en esta minga a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora, que ha estado comandando la minga, vaya a llevar, evidentemente, haya más personas después que aparezcan en el sistema de salud. ¿Qué es lo que debemos evitar? Debemos, sobre todo, evitar el consumo de aspirina y de ibuprofeno. Ujú. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Descansar lo más posible.
Tenemos que, como calmante, generalmente nos recetan paracetamol, pero ningún caso es igual al otro. Es necesario que un especialista, un médico, realmente nos revise y nos recete. Tenemos que estar completamente hidratados. Si tenemos alguna persona en casa que esté sufriendo el dengue, que esté realmente con síntomas leves, que presente síntomas, pero que no sean muy graves, que no sea una fiebre, que no cede. La persona puede tenerlo en casa muy bien hidratado, controlando este tipo de sintomatología con seguimiento, como te decía, ambulatorio. Estas son las recomendaciones en cuanto al tema de tratamiento. En cuanto a la prevención, tenemos que utilizar la estrategia BERT-C, que es voltear, ve chica, vamos a voltear todo lo que tengamos en el patio, en las calles, que esté acumulando agua. Eliminemos todos los criaderos que hemos visto, realmente criaderos, pero macro criaderos. Ujú. R es retiremos todas las llantas que están en el camino, hay que eliminarlas. La T de tapemos los turriles donde a veces nosotros guardamos agua para consumo. Y finalmente la C. Tenemos bañadores, baldes que utilizamos, jarritas que a veces utilizamos. Hemos visto bañadores donde la gente no lo tiene en uso, pero después lo utilizan para guardar arroz, pero lo tienen afuera. Entonces estas superficies en algún momento se han llenado de agua, se han puesto huevos y es muy probable que estén contaminadas. Hay que cepillar para eliminar los huevos que pueden estar en latencia por más de un año. Viceministra, ahora también estamos de regreso en clases, ¿sí? Los colegios, las escuelas están otra vez llenos, e incluso en estos lugares, allí también hay recipientes, también hay probabilidades de contagio, de que el mosquito esté por ahí. ¿Se ha coordinado algo con el Ministerio de Educación, tal vez, o de su parte también están haciendo campañas en escuelas, colegios? Claro que sí. De hecho, antes de empezar las clases, esta gestión, nosotros tenemos un comité que sesiona todos los días miércoles con el Ministerio de Educación, el CENAMI participa, el CEGI participa, la universidad, estamos nosotros como viceministerio. Y así es como nosotros compartimos información y vamos viendo lo que se tiene que hacer en dependencia de la coyuntura en salud que se esté viviendo. Y la primera recomendación de este comité ha sido justamente las acciones que se tienen que tomar a nivel municipal. Si bien el Ministerio de Educación saca las normativas, es el municipio quien tiene las Ujú. unidades educativas que deben justamente asegurarse de que hay una limpieza constante, no solamente en las unidades educativas. Hemos encontrado, mira, yo te cuento, el año pasado hemos encontrado hospitales de primer nivel que estaban con una gran cantidad de desechos ahí, de inservibles en el patio y que tenían además criaderos inmensos de los mosquitos. Hemos tenido que capacitar al personal de salud del establecimiento para que constantemente vaya trabajando en este control vectorial. Entonces, esto se ha ido ampliando el año pasado. Lo mismo ha hecho educación con la coordinación que realizó con los municipios antes del ingreso en la etapa escolar. Lo más importante en esto, Antonio, Rubén, es que no es una enfermedad que se transmite de persona a persona, Mm. así que esto es algo muy positivo. Se necesita que haya un vector que sea aquel que lleve y porte el virus del dengue, lo que evidentemente no va a generar un elemento de riesgo en unidades educativas. Lo que sí es que los vecinos, no solamente el niño puede contagiarse en la escuela, puede contagiarse en su casa, puede contagiarse camino a la escuela, es necesario que mantengamos limpias nuestras casas, nuestras calles y no solamente ahora por el dengue, por el chikungunya, por el Zika. Terminan las épocas de lluvia y viene la época de circulación de roedores. Tenemos que hablar de Hanta, tenemos que hablar de arenavirus, del machupo, de un montón de elementos también que están asociados a la disminución en lo que es la eliminación o la limpieza de calles y de nuestros hogares. Gracias, viceministra. Entonces, muy amplia la información, gracias por los datos y también por la gentileza que tiene siempre con La Razón Radio. Vamos a seguramente darle seguimiento, esperemos que esto se aplaque un poquito para que también todos podamos estar más tranquilos. Viceministra, como siempre, un placer charlar con usted. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Rubén, Antonio. Nuevamente recordarle a la población, sobre todo en el departamento de Santa Cruz, o donde hemos realizado recientemente las mingas, de nada va a servir una minga
De nada va a servir que solo vayamos a fumigar si es que no hay limpieza, y de nada va a servir una minga, un movimiento tan grande, una coordinación tan importante, si nosotros como ciudadanos seguimos acumulando nuevamente inservibles en nuestros patios o en nuestras calles. Evitemos que eso ocurra, seamos responsables con nosotros, con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros vecinos, para evitar y sigamos luchando unidos contra el dengue. Muchas gracias, Rubén, Antonio, que tengan una grata mañana.